te oigo, sé que me cuidas, llevo lo que necesitas. Tertulias Negras, un podcast producido por el Quilombo Negrocéntricas. Episodio de hoy, los procesos de autorreconocimiento. Hola, estamos dando inicio a nuestro tercer capítulo de Tertulias Negras. En esta oportunidad vamos a hablar de los procesos de autorreconocimiento afro. Estamos en la tercera temporada, ahora en formato podcast. Ustedes pueden encontrarnos en las plataformas de Spotify, de YouTube. También nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram. Estamos en todas las redes sociales. Hoy me acompaña mi amadísima compañera, amiga, Carolina Amaral. Yo, Keila Alencar, ambas somos integrantes del Quilombo Negrocéntricas. Me presento, yo me llamo Keila Alencar, como ya les dije, soy geógrafa afro-brasilera, viviendo en este territorio, en Santiago de Chile, hace 11 años. ¿Cómo estamos para este capítulo de hoy, amiga? Estoy muy feliz. Esta es nuestra primera vez que conversamos y que queda registro, así que habrá que ver qué sale. Pero muy feliz siempre de hablar contigo. Como Keila mencionó, me llamo Carolina Amaral. De formación soy psicóloga, pero también soy investigadora. También trabajo en docencia. Y afro-brasilera ya llevo en Chile como 14 años, una cosa así, un montón de años ya. Y claro, feliz de hablar de este tema, que creo que en Chile, que es un país en el que no se habla mucho de raza aún, o no se habla mucho de negritud, puede parecer algo como algunas cosas evidentes, pero que en realidad no podemos tomar por sentado al pensar una conciencia negra. Claro. Yo pensando en traer un poco la experiencia que tenemos de Brasil, que pasa todo lo contrario, es decir, un territorio que tenemos una diáspora, tanto de volumen de personas en el tiempo muy grande, una presencia de la comunidad afro muy marcante en todo el territorio brasilero, pero también llevando tantos años fuera de Brasil. Yo creo que ya podemos también aquí hablar un poco de lo que es la comunidad afro acá en Chile. Entonces, pensando en eso, partiendo con este tema de la identidad, de cómo encontrarse acá, yo creo que pensando también en las experiencias que cada una de nosotras tenemos, por ejemplo, a mí en lo personal yo nunca pasé por este cuestionamiento de la identidad en cuanto ser o no ser una mujer afrodescendiente, porque por nuestros rasgos es claramente identificable, pero yo creo que el proceso está en la negritud, que está muy asociada con la criminalidad. No solo, yo creo que esto no solo en Brasil, es decir, está muy asociado con la desconfianza. Si eres negro, como cruzarse con un negro en una calle, siempre va a ser algo como el prejuicio está muy marcado con esta asociación de lo criminoso, entonces tú también te quieres desmarcar de eso. Entonces, para eso, en Brasil, por ejemplo, y trayendo un poco también de lo que sucede acá, este proceso de alisarse el pelo, de no usar ropas tan llamativas, porque tú ya eres negro, entonces no quieres ser negro dos veces. ¿Me entiendes? Porque este proceso de la identificación está muy apegado a las experiencias que uno vive en sociedad. Y las experiencias como persona negra en sociedad son experiencias negativas. Entonces, casi que involuntariamente te quieres desmarcar de este lugar. Como, oye, no quiero parecer ser tan negro siendo negro. Es raro lo que estoy diciendo, ¿cierto? Pero A mí me hace todo el sentido y yo creo que quizás para que
hagamos como un terreno en común, quizás para personas que están recién acercándose a este tema. Creo que tú lo que tocas es justamente ese aspecto de la invención de la raza, ¿no? Puede sonar raro, como inventar. Inventar la raza me refiero como categoría social. Lo que sucede con la implementación del colonialismo, por ejemplo, Aníbal Quijano dice que es la asociación de características fenotípicas a un carácter, a una moralidad, a una capacidad. Entonces, creo que tiene mucho sentido con lo que tú dices, que ya quizás uno tiene una conciencia del fenotipo, del color de piel, de los rasgos, del pelo, pero lo que se vuelve engorroso es cuando ese fenotipo se asocia justamente a lo que dices tú, a una criminalidad, a una hipersexualización, a una menor capacidad intelectual, a estar destinado a ciertos tipos de trabajo y estar absolutamente alienado de imaginarios de otros espacios, ¿no? Y que yo creo que aquí es muy importante quizás hablar también de nuestros trabajos. Yo siempre he encontrado que es muy lindo que, por ejemplo, tú seas una persona que es docente y me imagino que no debe ser sin sus choques, no sé, quizás estoy asumiendo, como en un país como Chile llegar a una sala y enfrentarte con una mujer docente, académica, doctora, ¿no? Y que sea una mujer negra. Sí, yo creo que no solo acá, como que la academia es un espacio que está destinado a otro tipo de personas, no a personas como nosotras o otras personas que hacen parte de grupos marginalizados. Uh-huh. Es decir, yo también veo a otros compañeros de la universidad que no son afrodescendientes, pero pertenecen a otros grupos árabes, qué sé yo, y conversamos y y tenemos este punto en común, como poner en duda la credibilidad de tus acreditaciones, como lo que está pasando ahora con esta académica mapuche, la Elisa Loncón, que es una tremenda académica intelectual, doctora, profesora de una universidad pública, pero a ella, no a cualquier persona, a ella le exige que acredite sus papeles para verificar en si realmente son verdaderos. Es decir, no es algo aleatorio que elijan a ella específicamente. Hay un montón de académicos que son progresistas, que se posicionan políticamente acá en Chile, pero no piden a ningún otro, piden a ella. Es decir, yo creo que nadie se le ocurrió pedir a Gabriel Salazar sus papeles para acreditar si él realmente es doctor o no, pero a la Elisa Loncón sí, a ella sí. Y yo creo que esta exigencia está muy asociado a esto que estamos hablando, de no puede ser que esta mujer de piel oscura, indígena, realmente sea una doctora académica intelectual. ¿Cómo consiguió este papel? ¿En qué momento? Así. Entonces, es muy difícil. Y a mí también, es decir, es como siempre está en una lucha de una dualidad, porque esto también en un momento empieza a afectarte realmente soy merecedora de estar acá o realmente este es mi lugar, más allá de merecer o no, yo creo. Como este es mi lugar, pero si uno desea, sí lo es. Es decir, y este enfrentamiento de la clase, la sorpresa, hoy en día como que cuando ya no se sorprende, como, ay, qué lata, porque me gusta igual, como causar este impacto, como de ser lo diferente también, de demostrar que los diferentes componen esta sociedad, que somos seres humanos que compartimos territorio, sociedad, ideas, intelectualidades, en fin. Un poco haciendo referencia a ese proceso de devenir, ¿no? De devenir negro. Creo que quizás no reciben el reconocimiento que debieran, pero hay una línea de psicología negra, psicología antirracista, de psicoanálisis antirracista.
Y me gustaría mencionar, por ejemplo, a Neusa Santos Souza, que, por ejemplo, ella tiene un libro que se llama Tornarse Negro, ¿no? En el que ella hace como un análisis que es bien sociológico, pero que la lleva a proponer justamente que a pesar de que uno pueda convivir toda la vida con los fenotipos o incluso con su propia familia, como saberse, ¿no? Saber que tu madre es negra o saber que tu padre es negro, que tus hermanos. Hay un algo psíquico y que eso también es algo que Fanon, que es anterior a ella, rescata y lo pone muy bien, como el colonialismo y el racismo tienen esta fundamental arista material histórica, ¿no? Como de la acumulación primitiva, de sacar los territorios, de esclavizar, todo eso, pero eso también deviene en una batería subjetiva y psíquica que es muy potente y que en ese sentido creo que ninguno de nosotros está libre de decir a mí me atraviesa el racismo y a mí me atraviesa el colonialismo. Entonces creo que eso está mucho en lo que tú dices de cuestionarnos si estamos en el lugar apropiado, cuestionar si tenemos las habilidades para llevar a cabo lo que nos proponemos justamente porque lo material tiene consecuencias psíquicas. Y terminamos creando subjetividades que están profundamente magulladas por los estereotipos racistas. Claro. Entonces, dentro de estas experiencias, ¿cómo uno empieza a construir o autorreconocerse saliendo de todo este aspecto y de esas experiencias negativas y de este proceso de deshumanización que el colonialismo nos impone? Porque, como bien tú dices, es decir, es el colonialismo que para justificar un acto histórico a lo largo de muchos años, que fue la esclavitud, decir, oye, tenemos aquí una categorización de la humanidad y hay personas que están en la punta de esta pirámide, que son personas que tienen un alma validada por la Iglesia Católica. Y luego tenemos este otro rango de personas. Y por último, allá abajo, tenemos a las personas negras de todo el territorio africano. Y estas personas sí se pueden esclavizar porque no son humanas. No son personas que cargan un alma. Y dentro de eso, obviamente, respaldado por la ciencia eugenista de la época, por la iglesia. Y así realizar la esclavización, no sé, por ejemplo, acá en el territorio latinoamericano, Brasil, se hablan de 7 millones de personas durante los primeros 100 años, sin contar las personas que nacieron ya esclavizadas. Es decir, estamos hablando de muchísima gente. Entonces, y es obvio que esto deja una marca muy potente. No solo en Brasil, sino en todo el continente latinoamericano y obviamente en Chile. Es decir, Chile sí hace parte de este proceso de la trata transatlántica y yo sé que negar puede ser una forma de intentar sanar, entre muchas comillas, como no, aquí no pasó, porque es muy atroz asumirlo, pero no hay forma. Es decir, la única forma de reparar es reconocer, la única forma de reparar es realizar reparos históricos efectivos a través de políticas afirmativas que sí pueda subsanar lo que históricamente esta comunidad viene sufriendo. Es decir, caminar en Santiago, para mí, la primera experiencia que yo tuve aquí, como venía a Santiago el 2008, es una anécdota que es chistosa porque para mí fue muy chocante, porque yo vine como intercambista de la Universidad Mayor y el director de Relaciones Exteriores de este momento nos manda un correo hablando que Santiago era una ciudad muy europea, que muchos descendientes de europeos que seguían la moda europea. Y entonces uno también que viene de Brasil, saliendo del país por primera vez, y en Brasil en esta época teníamos esta visión de Chile, que Chile era un país súper desarrollado, que era mucho más como parecido a Europa. Y a mí me chocó mucho porque yo llegué acá y fui a vivir en el barrio República y mis vecinos no eran blancos rubios, es decir, había mucha gente indígena, había, no, hay, Uh-huh.
hay mucha gente indígena, chilena, mestiza, vamos a decir así, gente que quizás no tiene la piel muy oscura, pero tiene todo el fenotipo afrodescendiente. Es un país muy mestizo, muy étnicamente plural, Ujú. pero muy apegado a esta negación. ¿Por qué? Porque es afirmar, reconocerse afro es todavía negativo. Entonces, ¿cómo superar estas barreras? Como el desafío que se ve ahora es cómo superamos la barrera de salir de la presión social que está muy conectado con la discriminación, con el estigma de la asociación, como decíamos antes, de ese negro con la violencia, con la hipersexualización. ¿Cómo autorreconocerse a partir de aspectos saludables y positivos? ¿Cómo podemos hacer eso? Es un gran desafío y quizás eh, es, es importante nombrar estas barreras para ir como creando un camino hacia la posibilidad. En primer lugar, en Chile no se habla de raza. Yo tuve mi formación escolar, la mayor parte de mi formación escolar acá, hice preuniversitario y, por ejemplo, había un discurso muy fijo en los profesores de biología, por ejemplo, que decían que no existe la raza, que lo que hay es etnias, ¿no? Que las razas son para los perros. Y entonces siento que aún hay una incomprensión gigantesca de las diferencias y los matices entre raza en tantos fenotipos, ¿no? Y en tanto construcción social, etnia y sus implicancias culturales, lingüísticas, y incluso nacionalidad, ¿no? Como es heavy que en Chile estamos tan en pañales respecto al racismo que a veces ni siquiera logran hablar de nombrar a alguien que es negro, sino que, no es que es haitiano o que es colombiano, como que ni siquiera logran nombrarlo. Entonces, en primer lugar, nombrarlo y entender la raza no como algo que existe como ontológicamente como una manzana en un árbol. No es que estamos hablando de que, no, que las personas negras tenemos unos genes radicalmente distintos a los de una persona blanca. No es algo genético. La raza no es genética. A ti no te discriminan con un cariograma. A ti te discriminan como te ven. Fanon lo hablaba como una epidermialización. A ti te ven, te asocian a un grupo racial y a ese grupo racial se asocian actitudes, prejuicios, ¿no? Estigmas. Y entonces tenemos que entender, en primer lugar, que la raza es algo que se da en una matriz social. Y que yo creo que esto yo lo hago como un llamado, como en esta época tan del individual, del yo, del influencer, de la red social, que estamos cada vez más alienados y cuando la identidad se trata de algo absolutamente como individual, pierde toda su potencia. La Yuderquis Espinosa nos habla de eso hace un montón de años, como no perder el valor que tiene la identificación racial como algo colectivo, algo que nos une a una comunidad y algo que nos sitúa en una matriz socioeconómica, material, de discriminación, qué sé yo, como no nos dejemos llevar por la individualización. Creo que la raza tiene su mayor potencia cuando se articula de una forma colectiva. Claro, claro, no, totalmente. Y también yo creo que tratar de rescatar de alguna forma esta conexión entre la raza y la humanización. Yo creo que esta es una forma de lograr identificar los puntos positivos de este proceso de reconocimiento. Es decir, yo creo que cuando se levanta el tema del empoderamiento, es decir, si miramos la historia, todos los territorios, Estados Unidos, con todo el movimiento de los Panteras Negras, Brasil, con todo el movimiento de post-dictadura, otros movimientos relacionados al movimiento negro, movimientos indígenas andinos, qué sé yo, pero siempre estamos muy en esta etapa todavía siento, de la validación. Como tengo que validar que no soy solo un ser humano, soy el super ser humano. Es decir,
no sé, las madres negras siempre dicen, no, es que tú no puedes ser el mejor, tú tienes que ser 3 veces mejor que tu compañero, Ujú. porque tú tienes que demostrar que eres el más. Es decir, como que el proceso del empoderamiento estuviera solo relacionado con el vencer, porque Mm. nos pone en este lugar también, es decir, el racismo nos pone en este lugar de si tú fallas una vez, oh, ¿viste? ¿Viste? Yo sabía que ibas a fallar. Mm. Entonces, yo estaba muy con esto en la cabeza estos días, pensando en lo que dice la Grada Quilomba, que dice el verdadero empoderamiento de la persona negra es asumir se equivoca, Mm. que se equivoca, que no tenemos que estar en todos los lugares, que yo puedo ser una mujer académica, nosotros somos docentes académicas, intelectuales, pero también no serlo. Y el no serlo no me hace menos ser humano y que el verdadero empoderamiento está en ser humano. Imagínate, y al mismo tiempo me trae una tristeza profunda pensar que todavía estamos en esta pelea de reconocernos como seres humanos. Es Mm. decir, yo creo que en la cabeza de una persona no racializada, no pasa eso, no sé si pasa eso por la cabeza, como Mm. en este contexto de decir, yo soy tan ninguneado, soy tan desacreditado por ser una persona, qué sé yo, blanca, caucasiana, que no me reconoce como ser humano. No creo que pase eso. Es Ujú. decir, la historia nos tocó a nosotras este dolor y a la vez yo creo que encontrar estas referencias de gente tan potente en tantas áreas que nos ha negado, porque como que nos deja el nicho ahí como, ya, ustedes son buenos para el fútbol, entonces ya, para el fútbol ya. Te puede ser que te reconozca como un buen futbolista. Todavía no entraste en la categoría de persona, tú Ujú. tranquila. Entonces, después tú eres un tremendo artista, así como Mm. incontestable. Ya, bueno, ya, tienes talento, pero eres único. En tu Mm. grupo tú eres único, ¿cachai? Ujú. Y como de a poquito te dejan entrar y al final yo creo que para mí, en lo personal, descubrir los intelectuales negros fue como, wow, como cómo me fue negado eso, es decir, cómo me fue negada esta historia. Hay una historia ahí circulando ahora en Chile de que hay unos textos de la Gabriela Mistral y que la Gabriela Mistral describe que su padre era un hombre afro. Mm. Entonces, ¿cómo se niega esta historia? Eso es importante, porque eso nos enmarca dentro de un contexto de decir, oye, no siempre fuimos manos de obra esclavizadas, somos personas. Y yo creo que este reconocimiento, reconocer a estas personas y reconocernos un poco de estas habilidades y de estas fallas, nos hace seres humanos. Y yo creo que esto puede ser un proceso de empoderamiento. Eso también es empoderamiento. Y, y yo creo que eso también dialoga un poco como con quizás algunas amargas lecciones que nos hemos llevado, por ejemplo, en los movimientos feministas, ¿no? Lo que se critica al feminismo, perdón, para. Em, lo que se critica, por ejemplo, a los movimientos, digamos, no sé, de feminismo liberal o feminismo hegemónico, es cómo finalmente decanta en cómo empoderarse como mujer es algo demasiado cercano a triunfar en un capitalismo o triunfar en un neoliberalismo. Y espero que nosotros podamos aprender, ¿no? Que el triunfo del antirracismo no es necesariamente tener billonarios negros y tener burgueses negros y tener latifundistas negros, ¿no? Yo creo que va justamente en el poder reconocernos como seres humanos y poder ser
Qué difícil. Y que yo creo que eso es algo que en un orden, digamos, capitalista a todos se nos impide. Pero claro, las personas negras, las personas indígenas, estábamos en una posición en la cual nuestra humanidad era negada. Y creo que quizás aquí también quiero volver a ser majadera como con el tema de la subjetividad en la economía de los deseos y de los afectos. Por ejemplo, Fanon en Piel Negra, Máscaras Blancas dice que se nos enseña a anhelar ser humano, pero ser humano es ser blanco. Y entonces, ¿cómo nosotros nos enseñan que de verdad triunfar en esta lógica es devenir lo más cercano que podamos como a un hombre blanco, cis, hetero, con dinero, con todas sus capacidades? Entonces yo creo que quizás eh, podemos hacer la contra. Y aquí quiero hacer como una distinción entre el empoderamiento y la liberación. El empoderamiento, en mi opinión, debe ser siempre en pro de una liberación colectiva, que no quede en esta representatividad vacía de que ya H&M saca una campaña y hay una mujer negra. No digo que no sea importante vernos, pero que no quede ahí, que no quede en eso de que ya, bueno, ahora tenemos, no sé, una vicepresidenta negra, Kamala Harris. Ustedes busquen qué ha hecho Kamala Harris por la comunidad negra. Busquen. Obama fue el presidente que más deportó personas migrantes. ¿Es eso liberación, digamos? Exacto. Y yo creo que también el tema de este empoderamiento solo tiene sentido si hace en esta vía de mano dupla entre el individuo y el colectivo. Es decir, yo creo que todas nosotras pasamos por este proceso de la aceptación, primero así como el choque con tu imagen, como la primera asociación de tu imagen con algo muy negativo, después la negación de no quiero ser, pero eres tú no puedes arrancar tu piel ni tu cabello, tú eres tú, y luego esta aceptación de lo bello, qué sé yo, pero el empoderamiento mismo, es decir, esta no solo aceptación, esta liberación solo se hace efectiva cuando encuentras un grupo, tu familia, tu comunidad, tu grupo de amigas feministas o amigas del movimiento negro, pero solo empieza a tener sentido cuando estás en comunidad. Como que este empoderamiento solo, yo encuentro que el movimiento de empoderamiento a través de la belleza es algo muy positivo, obviamente, y sin duda, pero la verdad que tener una base para mi piel, para mi tono de piel, no es lo suficiente para que yo me sienta y para que toda la comunidad se sienta libre, empoderada. Yo creo que necesitamos más. Y las políticas públicas yo creo que son las herramientas para subsanar estas necesidades, porque si el Estado es la perpetuación de este proceso colonial, si fue el sistema colonial que nos trajo hasta acá, ancestros y ancestros y ancestros atrás, entonces que sea el Estado responsable en reparar nuestra situación. Es decir, desde que se terminó la esclavización, pensando, bueno, acá en Chile un poco más tarde, en Brasil no hace nada, es decir, muy poco tiempo, pero se perpetúa todavía esta condición de la precarización de la comunidad, lo asociado a lo criminal. Entonces, si fue el Estado el causador de esta situación, que sea el Estado el responsable en financiar esta solución, pero obviamente que a partir de nuestras demandas. Es la comunidad, esta comunidad que se autorreconoce, que sana sus heridas, que se ve bella, que reconoce sus intelectuales, quien va a construir lo que es mejor para ella, ¿no? Yo pienso que esto puede ser una forma de liberación, como la liberación personal, pero esta liberación personal, este proceso, solo tiene sentido cuando hacemos
equitativamente en comunidad. Perfecto. Eso pienso. ¿Dónde firmo? Y así seguimos, es decir, sabemos de cómo las comunidades todavía son marginalizadas acá, obviamente porque estamos en un territorio que no es distinto de otros territorios de Latinoamérica, está bajo un sistema del Estado represivo. Ujú. Pero yo creo que el proceso del censo nos va a traer una tremenda oportunidad de remover un poco a la gente. Es decir, en el momento que te hagan la pregunta 29 y tú pares y pienses, ¿soy afro? Es decir, ¿hace sentido todo lo que viví? Hasta mismo la discriminación, es decir, es un indicador. Ujú. Mi fenotipo, ¿dónde puedo? Y ahí es donde encuentra lo lindo, ¿dónde puedo encontrar afirmaciones positivas de quién soy y hacer un empoderamiento individual, una liberación personal en la comunidad? Ujú. Ujú. Es la Ujú. comunidad que te va a entregar estas herramientas de liberación. Ujú. Sí, yo cerraría con la idea de que en realidad, claro, sí a la belleza y al reconocimiento, todas esas cosas no son poco importantes, pero para mí una lucha antirracista siempre va a estar articulada con una lucha de clases, que quizás no es tan glamurosa, pero sí es muy importante, pensando, por ejemplo, que, no sé, Aníbal Quijano propone la globalización como la continuación económica de la colonización. Entonces, ¿qué países producen, y lo digo muy intencionadamente, qué países producen migrantes que van a trabajar sin ninguna garantía a los trabajos más precarios, más accidentados y más terribles, más vulnerados? No podemos perder eso también de vista para mí. Exactamente. Hermana, un gusto estar acá, hablar, comadrear de estos temas que me parecen interesantísimos. Ojalá que a todos y todas y todes les gusten y hasta el próximo capítulo. Chao, chao. Tertulias Negras, un podcast producido por el Quilombo Negrocéntricas.